Botiquín casero. El botiquín que nuestras abuelas nos daban era una porción de paico con ajo para las burrices y al día siguiente uno botaba cantidades. Cualquier remedio que fabricaban en casa era muy feo, pero efectivo. Todos estos remedios y la emulsión de Scott, un suplemento vitamínico sin ningún sabor, nos daban a la brava. Nos cogían de la nariz y de inmediato estaba el remedio en la boca, y para poder respirar y que lo suelten rápido uno tenía que tragar lo que le daban. Cuando aún uno tenía gases, mi mamá iba a la cocina y en una taza con agua le echaba unas 3 brasas grandes del fogón y llenas de ceniza y le daban a tomar. Para quitar la birria a los niños, cogían verbena, las machacaban en la piedra y luego le echaban un poco de agua y se la daban a la brava, amarga como la hiel, y con una rama le azotaban las nalgas, el gran remedio. Cuando se acababa o no había bicarbonato para echarle a la mazamorra, para que ablande el maíz, le echábamos lejía. Cuando le dolía la cabeza y había mareo, echaban 2 ajíes al fogón y si reventaba era mal viento y si no reventaba era un dolor de cabeza normal. Según esto era el remedio. Para el mal viento le daban un agua aromática y quemaban la yesca de un maguey y lo ponían a oler junto con el poleo. Si era dolor de cabeza, mandaban a comprar un veramón. Cuando había un robo y dejaban la huella del pie, o sea, descalzo, le quemaban esa huella con brasas del fogón, rezando una oración. Y el ladrón empezaba a empollársele la pierna y a llenarse de llagas el pie. Y si no sabía la contra, se moría. La contra era ir donde el que le robó, dar la cara, pedir perdón y después de hacer una oración en la huella del pie, el enfermo empezaba a tener mejoría. Esto no lo hacíamos en nuestra familia, por lo general, esto lo hacía la gente bien ignorante. Cuando sucedía la mordedura de una culebra, lo primero era hacer un torniquete para que no se riegue el veneno dentro del cuerpo, además de no pisar agua. De inmediato mandaban a un peón a kilómetros de distancia con los datos precisos donde el curandero para que le explique con lujo de detalles y correctamente dónde lo picó y qué clase de culebra era. El especialista en estas curaciones, señor Olegario Martínez Grijalva, que en paz descanse, que vivía a 1 hora del pueblo, él comedidamente desde donde estuviera hacía una oración a distancia y le calmaba el dolor y lo tranquilizaba hasta que él pudiera llegar y con otras oraciones lo curaba. Olegario se caracterizó por ser un paciente muy paciente con los enfermos, llamaba mucho la naturaleza. Muchas veces del Hospital de la Unión lo vinieron a llevar para que curara a unos enfermos, ya que los médicos no habían podido hacer nada por falta del antídoto. Las gusaneras del ganado las curaba de lejos, arreglando previamente el precio. Cuando el ganadero llegaba al potrero encontraba el ganado limpio. Él me decía que todo esto lo había aprendido en el Rosario Nariño. Además, era el que curaba las lisiaduras o fracturas y luxaciones.